Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo el mejor mensaje que existe sobre la faz de la tierra, que es la bendita y la poderosa palabra del Señor. Ya gracias a Dios me encuentro aquí en mi casa después de haber tenido unos días en Bruselas bastante buenos y vamos a seguir compartiendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y esta vez nos vamos a detener en el versículo 12 que dice así: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El Señor sigue respondiendo a esa pregunta que sus discípulos le hicieron después de enseñar sobre la parábola del sembrador. Los discípulos se sorprendieron de que Jesús estuviese enseñando por parábolas y entonces le preguntaron: oye, ¿que por qué hacía eso? Ya estuvimos viendo en el devocional de ayer la primera parte de esa respuesta, donde el Señor dijo a los discípulos que a ellos se les ha sido dado saber los misterios del reino, pero que sin embargo a otros no se les ha dado. Y ahora continúa diciendo el Señor que a cualquiera que tiene se le dará y que por lo tanto tendrá más, pero que sin embargo al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta frase es cierto que la podríamos usar para muchos contextos de la vida, pero bueno, ya como todos ustedes saben, a mí me gusta ceñirme bastante al contexto de la historia bíblica y así poder respetar el mensaje del Señor. Jesús estaba diciendo esto refiriéndose a los judíos, a todos los religiosos que presumían de conocer las Escrituras, pero que sin embargo no estaban reconociendo al Mesías del cual hablan las Escrituras. Así que a partir de ahora, a los discípulos del Señor al cual Dios le había abierto el entendimiento, todavía les iba a dar más. Y aquellos que no tenían nada de entendimiento, aún lo poco que tienen, les va a ser quitado. Y esto vuelve a recordarnos ese principio que tratábamos en el devocional de ayer, de que aquí al final no se trata de las capacidades personales que cada uno de nosotros podamos tener, sino que aquí se trata del que Dios quiere y del que Dios tenga misericordia. También este versículo nos lleva a plantearnos ese concepto de que tenemos que cuidar todo aquello que Dios nos ha dado. Porque ya veremos mucho más adelante en otra parábola que el Señor cuenta, que se encuentra, si no me equivoco, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el versículo 14 en adelante. Lo que Dios nos ha dado no lo podemos dejar sin uso, y mucho menos esconderlo, sino que nosotros tenemos que ponerlo en práctica para que eso pueda crecer y se pueda multiplicar. Aquella persona a la que Dios dio 5 talentos, dice la parábola, y negoció con ellos y los hizo crecer, Dios no solamente le bendijo, sino que además le dio aquel talento que otra persona escondió por miedo. Así que, como bien dice el texto que esta mañana estamos leyendo, al que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que yo creo que llegados a este punto, la pregunta en esta mañana es bastante clara. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué estás haciendo con todo aquello que Dios te ha dado? Muchas veces no hacemos algo porque creemos que no tenemos nada. Y sin embargo, yo soy de los que piensan, estoy convencido que tenemos todo lo que necesitamos para comenzar a llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo de esto. Cuando Dios llama a Moisés para que se convierta en ese gran libertador del pueblo hebreo, de la mano opresora de los egipcios, encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, una conversación que es tremenda, donde Dios tiene esa conversación con Moisés, donde Moisés no hace otra cosa sino poner excusas. Solamente pone argumentos para así no poder obedecer al llamado. Le dice, por ejemplo, que él no es absolutamente nadie como para poder presentarse al hombre más poderoso que es Faraón en ese momento y así pedirle la libertad para su pueblo. También le dice que ni siquiera yo no conozco tu nombre, Dios.
Bueno, y así sigue poniendo una y otra excusa hasta que el Señor le dice en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 2, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés responde, una vara, un palo. Moisés pensaba que no estaba cualificado para semejante labor a la cual Dios estaba enviando. Moisés se sentía inútil, se sentía que no tenía ni el valor ni los medios para convertirse en lo que Dios quería. Pero sin embargo, Dios le hace ver aquello que sí tenía entre sus manos, que era una simple vara de pastor. Y con esa vara podría llevar a cabo esa libertad para todo el pueblo de Dios bajo el imperio más poderoso que para aquel entonces existía, que eran los egipcios. Nosotros tenemos lo necesario para ponernos manos a la obra. Y no podemos ser de aquellos que escondemos los talentos que Dios nos ha dado porque pensamos que no es suficiente o quizá pensamos que no somos grandes como si lo son fulano, si lo son mengano. Y es que mi querido hermano, mi querido amigo, aquí no se trata de quiénes seamos nosotros, sino que aquí se trata de quién va con nosotros. Cuando nosotros honramos y valoramos lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, entonces Dios nos dará más. La Biblia dice clarísimamente en esa segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 9 y en el versículo 10, que Dios da semilla al que siembra y Dios da pan al que come. Cuando nosotros ponemos a trabajar lo que Dios nos ha dado, entonces Dios nos dará más. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, entonces Dios nos dará más. Porque Dios es Jehová Jireh, es el Dios que provee. Y aquí no se trata de cuánto tenemos nosotros, de cuánto son nuestras riquezas, sino que aquí de lo único que se trata es de tener fe en aquel que todo lo puede. No necesitas una gran cantidad de dinero para comenzar una obra, solo necesitas fe. No necesitas un gran local con altavoces, con micrófonos, con pantallas para predicar la palabra. Solo necesitas fe. No necesitas que 10, 20, 30, 100 personas te sigan para convertirte en lo que Dios quiere que seas. Solo necesitas fe. Y cuando eres fiel con lo poco que Dios te ha dado, entonces Dios te dará más. Porque aquel que tiene, Dios le da más, pero cuando somos negligentes con aquello que Dios nos ha entregado, que Dios ha depositado en nuestra mano, al final eso se nos quitará. Por eso nunca, por favor, te olvides de este principio espiritual que Jesús le enseñó a sus discípulos. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque algo has visto en nosotros que has depositado semejante tesoro en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a multiplicar estos talentos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, gracias porque tú nos has tenido misericordia de nosotros y nos has dado a conocer estos misterios de tu palabra, Señor. Por eso te honramos y te bendecimos. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.